Pimpones, el mejor amigo del hombre. Eso es lo que decía la gran mayoría de personas en ese tiempo. Esos 5 años que los pimpones estuvieron entre nosotros, sin que nosotros supiéramos que eran un peligro para nuestra supervivencia. Hace 5 años, en el año 2000, empezaron a aparecer en las costas unos seres humanoides. No recuerdo dónde fue el primero, o si fueron al mismo tiempo, pero recuerdo las noticias que hablaban de los pimpones. Ese nombre fue el que les dio un niño que los encontró en la playa esa mañana. Los pimpones no solo eran lindos seres humanoides, eran muy gentiles y amistosos con las personas, más con los niños. No tenían dientes visibles, no eran agresivos y eran sumamente dóciles. No parecían un peligro esas bolas de pelos con patas y manos que caminaban similar a un pingüino y que a simple vista parecían un ebook de Star Wars o un gremlin. Para muchas personas los pipones eran muy simpáticos y poco a poco, como siempre pasa, la gente empezó a acogerlos como mascotas en sus casas, como un perro o un gato. Esto provocó un efecto extraño, y esta fue la razón por la que yo nunca adopté un pipón. Los gatos, los perros, morían de maneras extrañas. Aparecían muertos con los ojos sangrantes, como si hubiesen llorado toda su sangre hasta morir. Que recuerde, nunca se registró que un pipón se deshiciera de una mascota, pero creo que era algo obvio que los pipones no podían convivir con otras mascotas. Ellos debían ser el centro de atención de la familia o de la persona que decidiera adoptarlos. Esto provocó que aumentara el nivel de perros y gatos callejeros. Y al igual que pasaba con los perros y con los gatos, se crearon refugios y organizaciones que promovían la adopción de ellos. Llegó un punto que cada familia en el mundo tenía uno de estos amiguitos peludos viviendo en sus hogares. De un momento a otro, el pipón desplazó a los animales que durante años fueron nuestros amigos. Los pipones eran un misterio. Nadie sabía qué había dentro de ellos. Sus caras parecían estar hechas de hueso y carecían de boca. Sus ojos eran 2 puntos negros y encima de sus cabezas tenían 2 ramas que parecían ser astas, como las de los ciervos. Medían menos de 1 metro, sus manos tenían 4 dedos y no hacían ninguna clase de ruido o sonido. Los científicos se morían de ganas de saber qué había dentro de ellos, pero nunca se encontró la forma de asesinar a un pipón. Soportaban explosivos como granadas, soportaban las balas del más alto calibre y soportaban enfermedades letales. Podían caer de una distancia de 15 metros y salir ilesos. Incluso podían tolerar la radiación como si no fuese nada. Los científicos de ese tiempo quisieron hacerles unos rayos X a los pipones, pero las pruebas fallaron. El rayo no podía penetrar la piel de los pipones. Era un misterio de qué se alimentaban. Era también un misterio qué se supone que eran. Según los científicos, el ADN de los pipones no tenía una procedencia. Cada prueba de identificación de ADN salía con errores. Según las pruebas fallidas, el pipón era un descendiente de los caninos, un eslabón perdido de estos. Su origen era muy extraño, pero nadie pensaba en eso. La gente pensaba en lo fabuloso que eran los pipones, el nuevo mejor amigo del hombre. Eran la sensación de esa época. Pero en 2005 fue cuando las cosas empezaron a tornar raras. Empezaron los rumores a circular. Los rumores eran de los comportamientos extraños que tenían los pimpones. Según los rumores, los pimpones salían a la mitad de la noche y se reunían en lugares del vecindario de la ciudad para hacer lo que parecía ser un ritual. Se agarraban de las manos y hacían una especie de canto ligero, un ligero himno en voz chillona y aguda. Pero esto no era normal, porque por lo que se sabía, los pimpones no sabían hablar, carecían de boca y nariz por donde hacer alguna clase de ruido. Esto empezó a dejar de ser un rumor y empezó a ser un hecho. Los pimpones empezaron a tener ese comportamiento los días nublados y las noches de luna llena. La gente los llegó a grabar y en las noticias especulaba qué era lo que decían. Ni siquiera los científicos pudieron descifrar qué era lo que decían esos cánticos que hacían en grupo. Pese a estos rumores, la popularidad de los pimpones no terminó. Se seguía hablando de ellos, seguían siendo adoptados, y para ese tiempo ya algunos se vendían como si fueran mascotas, con papeles de pedigrí y demás tonterías.
Incluso se inventaron que los pipones tenían razas dependiendo de la costa de la que salieron, siendo que todos eran exactamente iguales. La noche del 16 de noviembre del 2005. Ese día lo recuerdo como si fuera ayer. Durante la noche escuchaba patrullas de policía, ambulancias a toda velocidad, disparos de armas de fuego, gritos de dolor, llanto. Todo afuera era un caos. Ese día, durante la noche, los pimpones nos mostraron su verdadera naturaleza. Tomaron su forma real. Los pipones, estos 5 años que estuvieron siendo nuestros amigos, solo estuvieron fingiendo que eran nuestros mejores amigos peludos. Hicieron que reemplazáramos a nuestras mascotas con ellos, solo para cuando bajáramos la guardia, alimentarse de nuestra carne. Afuera de mi ventana pude ver uno de ellos. El primero que vi me hizo no querer salir de casa, y mucho menos de noche. Su máscara de hueso había desaparecido. Tenía 4 ojos, que eran de color rojo brillante. Sus manos eran enormes, con garras de madera, y repleto de pelo por todo su cuerpo. Su boca estaba llena de dientes afilados como los de los tiburones, y ese fuerte olor a sangre que impregnaba todo el aire a su alrededor. Su estatura era de 2 metros de largo y de alto. Me pregunto a veces cuántas familias tuvieron que ver cómo esas criaturas se alimentaban de sus familiares y manchaban las paredes y el suelo de la sangre de sus hermanos, madres o padres. Solo espero que no hayan tenido que estar vivos mientras esos seres se alimentaban de ellos. Desde ese día, el 16 de noviembre del 2005, ya no hay personas, solamente yo. No creo que haya más sobrevivientes. Las ciudades están vacías, las calles están desiertas, no hay agua potable, electricidad, y es irónico que el fin del mundo haya sido por esas putas bolas de pelo. A veces que camino por este mundo donde las personas han extinto, veo los carteles que dicen "Adopta un pipón", como si fuera una clase de chiste de mal gusto de lo que le ocurrió a toda la humanidad.